Listo, doctora. Ya se está presentando. Muy bien, vamos a hablar acerca del manejo inicial de pacientes con sospecha de alergia a fármacos. Primero de una urticaria, ¿no? Sabemos que la urticaria puede ser por una causa infecciosa, alérgica, por un hipotiroidismo, puede ser, incluso prurito puede ser por igual, ¿no? En el caso de las diabetes, inclusive. Entonces hay que saberlas diferenciar muy bien. La siguiente, por favor, Nils. Entonces hay que tomar en cuenta que el término alergia a fármacos es muy diferente. Por ejemplo, confunde lo que es una reacción adversa a fármacos y una reacción secundaria. La alergia se define como un conjunto de reacciones de hipersensibilidad del sistema inmune de algunas personas frente a determinadas sustancias llamadas alergenos, que normalmente son inocuas para el resto, tales como pólenes de diferentes especies vegetales necesita una proteína transporte. Eso lo menciona la Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. La prevalencia de reacción alérgica a fármacos lamentablemente no está muy bien registrada. La alergia a medicamentos representa menos del 10% de las reacciones graves a fármacos en el mundo, ¿no? Las reacciones graves a fármacos representan un 3%, la causa de ingresos hospitalarios es en un 6% justamente por estas reacciones a fármacos. En Estados Unidos, el 35.5% tienen antecedentes de alergia en el expediente clínico, pero lamentablemente no mencionan a qué con exactitud. Solamente tenemos datos de la penicilina en un 12.18%, sulfonamidas en un 7.4%, Las proteínas opiáceos en HLA un de clase 2. 6.8% y a los AINES 3.5%. Pero no nos habla aquí, por ejemplo, si es una hipersensibilidad de tipo 1, de tipo 4. Entonces hay esa interrogante, ¿no? Y por eso es que está ahí un nombrecito con un signo de interrogación. ¿Cuál será la causa? ¿Qué tipo de hipersensibilidad será? La siguiente. Aquí en Bolivia me hice esa pregunta, ¿no? No hay datos exactos. ¿Será que está subdiagnosticado, subregistrado? Para reportar, colocan historia de antecedentes de reacción a fármacos. No hay trabajos de investigación de alergias. No reporta causas de choque anafiláctico. No reporta causas de síndrome de Steven-Johnson. Y, por ejemplo, solamente por experiencia, yo les puedo decir en los lugares donde trabajé, que fueron el Hospital de Clínicas, el Hospital del Norte, la banca privada, la Caja de Caminos, la banca estatal y en mi privado, vi que en primer lugar está el agente causal de hipersensibilidad tipo 1, los AINES. En segundo lugar, las penicilinas y en tercer lugar, los macrólidos. En el caso de los pacientes que tienen, por ejemplo, una hipersensibilidad de tipo 4, en primer lugar van a estar aquellos fármacos antituberculosos y en segundo lugar los anticonvulsivantes. Ahora uno se pregunta, no siempre tienen que ser curiosos como mi hijito que dice, ¿por qué? ¿Por qué? Todo es ¿por qué? ¿Por qué será, no? Lamentablemente en nuestro medio nos incluimos todos, me incluyo yo. Nos duele la cabeza, nos vamos a comprar un diclofenac, un paracetamol, un analgésico, no vamos al médico. Y si estamos resfriados, la mayoría, más aún en la época de nuestros papás, nos llevaban al médico y era directo la penicilina, ¿verdad? Y después, ya sabiendo que hay una alergia a las penicilinas, es que se usan los macrólidos como la eritromicina, citromicina, por ejemplo. Entonces ahí está, para tener la alergia, nos dice la teoría, les decía también la otra vez, que tiene que haber una exposición. ¿Qué quiere decir? El sistema inmune lo tiene que reconocer como extraño. Ya no hay esa teoría antigua que decían que la alergia es por primera vez. No, eso es una reacción idiosincrática. ¿Qué es la reacción idiosincrática? Cuando el paciente no tiene antecedentes de alergia en la familia ni enfermedades con falla en la respuesta inmune como la autoinmunidad. Entonces ingresa el paciente joven de 25 años o la paciente de 30 años sin antecedentes y hace una reacción anafiláctica al anestésico. Eso sí es una reacción idiosincrática propia del paciente. Mientras que los cuadros de alergia, como estamos viendo, de hipersensibilidad tipo 1, tipo 4, se dice que tiene que tener predisposición genética, se puede heredar y el paciente tiene que exponerse. Entonces, por eso es que no todos los que tomamos analgésicos tenemos alergia, sino que tiene que haber una predisposición genética. Y como les decía, ¿no? Entonces, en primer lugar están los AINES, después las penicilinas y los macrólidos.
¿Qué pasa en el caso de la hipersensibilidad de tipo 4? En nuestro medio mucho hay el tema de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Entonces, estos pacientitos hacen la reacción después de las 2 semanas de tratamiento antituberculoso. Obviamente también tiene una predisposición genética. Los pacientes que toman fármacos anticonvulsivantes, los que toman carbamazepina, fenitoína, he visto que hacen esa reacción a estos dos fármacos en primera instancia. Esta es una fuente mía. Ojalá que pueda hacer un trabajo de investigación y realmente pues poderlo publicar más adelante. La siguiente. Por ejemplo, una reacción adversa a un fármaco o el llamado RAM, porque es así, no sabemos si esta reacción adversa a medicamentos puede ser inmunológica o no inmunológica. Es una respuesta nociva no deseada y no intencionada que se produce tras la administración de un fármaco a dosis utilizadas habitualmente para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. Ejemplo, la hipoglucemia tras la administración de la insulina. Si mi paciente está con una glicemia baja, como ocurre constantemente con los abuelitos, y el hijo obediente le dice, tengo que administrar en la mañana tanta cantidad de insulina. Si ustedes no evalúan, eso es lo que tienen que decir a los familiares, la glicemia, si está alta, puedes usar, pero si está baja, vas a causar una hipoglicemia y el paciente, ¿qué va a pasar? Obviamente va a perder el conocimiento de manera transitoria. Entonces, hay que saberlo diferenciar. ¿Qué es una reacción adversa y un efecto secundario? Una reacción adversa es un efecto no deseado, al igual que el efecto secundario. La reacción adversa es impredecible, el efecto secundario es predecible, porque sabemos que le va a ocasionar ello. En el caso de la reacción adversa, está relacionado con las acciones terapéuticas del fármaco. El efecto secundario no es parte de la acción terapéutica de lo que se esperaba. En la reacción adversa hay mayor gravedad, en el efecto secundario menor gravedad. En la reacción adversa contribuyen más factores como la dosis. En el efecto secundario no depende de la medicación. En la reacción adversa no pueden controlarse. En el efecto secundario sí se puede controlar, ¿no? Un efecto adverso, por ejemplo, es igual. Por ejemplo, cuando baja demasiado la presión al usar a un antihipertensivo, entonces el paciente también va a perder el conocimiento. ¿Por qué? Porque va a entrar en un estado de hipotensión y va a perder el conocimiento. La siguiente. Las reacciones adversas a fármacos, por ejemplo, pueden ser desde lesiones simples o leves, como un eritema, prurito, o graves o incluso mortales. Pueden estar relacionadas o no con la dosis del fármaco, según la frecuencia de aparición. Estas pueden ser muy frecuentes, que van a haber una entre 10, frecuentes una en 100 pacientes, poco frecuentes, menor a 1 en 1000, raras 1 en 10.000 puede ser, ¿no? Incluso muy raras también, inclusive. Y de frecuencia no conocida, ¿no? La siguiente. La clasificación de tipos de reacción adversa a fármacos por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a tener esta clasificación que van a recordarse y hemos llevado en farmacología. Vamos a tener el grupo A, donde va a ser efecto del fármaco dosis dependiente predecibles, y estas son en su mayoría en un 85 al 90%. En el grupo B vamos a tener respuesta del paciente, dosis independiente, que están en un 10 a 15%. Dentro de este grupo van a estar aquellas de causa con respuesta inmune y aquellas no inmunes. Dentro de las inmunes vamos a tener los síndromes autoinmunes, vamos a tener lo que son las hipersensibilidades de tipo 1, tipo 4, y las no inmunes van a ser pues las intolerancias, los defectos enzimáticos que no permiten liberar, por ejemplo, el fármaco, ¿no? En el grupo C van a estar aquellos efectos causados por tratamientos crónicos continuos. En el D, efectos teratógenos, efectos carcinógenos. En el grupo E, síndromes de retirada. Y en el F, fallo terapéutico. La siguiente. La clasificación clínica de la reacción adversa a fármacos generalmente tiene una connotación y un compromiso cutáneo. Estas, por ejemplo, cuando son graves, ¿cómo se manifiesta? En la piel. Generalmente es en la piel, ya sea una lesión grave, moderada o leve. Por ejemplo, en las graves, aquellas que son inmediatas, puede ser el choque anafiláctico, el síndrome de ojos rojos, que no he visto muchos pacientes, sino el choque anafiláctico sí. Dentro de las retardadas pueden ser las exfoliativas, como el síndrome de Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Las no exfoliativas, el síndrome de reacción a fármaco con eosinofilia y síndrome sistémico DRESS. O las pustulosis exantemáticas generalizadas, ¿no? Agudas. Y dentro de las que son moderadas, vamos a tener las urticarias, las vasculitis por fármacos. No estamos hablando de las vasculitis autoinmunes, el eritema multiforme, por ejemplo.
Y las leves van a ser exantemas maculopapulares, síndrome intertiginoso y flexural, por ejemplo, y las máculas fijas medicamentosas. Esas sí he visto. Y lo hacen generalmente al ibuprofeno. La siguiente. Entonces, en la hipersensibilidad de tipo 1, mediada por IgE, esta es la inmunopatogenia, ¿no? Aquí vemos en la columna izquierda, dice sensibilización, alergeno y reexposición. ¿Qué quiere decir? Para poder tener alergia, nosotros tenemos que exponernos al fármaco. En una primera instancia lo va a reconocer y va a ser reconocida por la célula presentadora de antígenos. Esta inmunopatogenia es para todas las alergias, en el asma alérgico, en la rinitis alérgica, en la conjuntivitis, en la alergia alimentaria y en la alergia al fármaco. Tiene la misma inmunopatogenia. Obviamente que van a estar en diferentes lugares nada más. Entonces, la célula presentadora de antígenos lo va a presentar al linfocito T. Como estamos viendo en la imagen, el T está en color lila, el linfocito T. Este va a cambiar de fenotipo al linfocito TH2. Este linfocito TH2 va a presentar al linfocito B y este linfocito B se va a convertir en ¿qué? En célula plasmática productora de inmunoglobulina E. Esas yes que se ven en el fondo azul es la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se va a ir a unir a los receptores de fracción cristalizada ¿de quién? De los mastocitos y de los basófilos. Se va a unir y va a degranular. Entonces, al degranular, ¿qué va a liberar? Mediadores proinflamatorios como la histamina, prostaglandina, leucotrienos. Entonces, estos nos van a dar los efectos clínicos inmediatos que ya conocemos: eritema, pápulas, sabones, prurito, incluso puede darnos un edema de la laringe y puede ser que el paciente presente una dificultad respiratoria. Esto es lo que ocasiona que los pacientes tengan con su ronco, su sibilancia en el caso de un asma alérgico. Entonces, eso ocurre en una primera instancia. Nosotros ya podemos medir en este caso la IgE total, pero sabemos también que la IgE total se va a elevar en cuadros de parasitosis. Entonces, en una reexposición ocurre lo mismo, pero a su vez se dice que estos alergenos van a ser reconocidos de manera directa por estos basófilos o eosinófilos que ya están sensibilizados con la inmunoglobulina E, o sea, están listos ahí esperando al alergeno. Por eso es que nuestro paciente en la primera instancia va a tener prurito, se sigue exponiendo, va a tener prurito, pápulas, se sigue exponiendo, aumento de volumen de labios, etcétera. Entonces, mientras más se expone el paciente a su alergeno, más peligroso es para el paciente, ya que va a tener más síntomas. Entonces, por ejemplo, la prevalencia de choque anafiláctico a fármacos en los adultos es en un 34%. En relación a los alimentos en un 31% y en los venenos 20%. A diferencia de los niños, la prevalencia de choque anafiláctico a los alimentos está en un 70%, a los venenos en un 22% y a los fármacos en un 7%. Eso es simple lógica. Tú dile ver a un niño, que si tú no le explicas al niño que allá donde dice no entrar, ojo, peligro, el niño por curiosidad va a ir a ver. Pero si tú le dices no tienes que entrar porque esto, entonces el niño no va a ingresar. Han debido ver ustedes en el TikTok, en el Face, cómo los niños están agarrando un sapo porque piensan que es como cualquier mascota. Entonces, por eso es que los choques anafilácticos son por eso, porque tocan insectos, elementos que no les han dicho con exactitud por qué no pueden tocar. Porque el choque anafiláctico es en los alimentos, en primer lugar en los niños, porque los niños ¿qué comen? Nueces, maní, chocolates, cosas ricas. La famosa Nutella, por ejemplo, que tiene maní, almendras, nueces. Si el paciente tiene predisposición de alergia, obviamente va a ser un choque anafiláctico, ¿no? Y a los fármacos, porque al niño le duele la cabeza, le duele la pancita, que hace llora, llora y de tanto cansarse se duele. No van como nosotros a la farmacia a comprar su medicamento. Obviamente, para este tipo de hipersensibilidad tiene que haber una predisposición genética, puede heredarse, perdón, y tiene que estar sensibilizado. Hay jóvenes que tienen su papá, su mamá, alguien con una alergia a la penicilina. Y él no tiene alergia a la penicilina, pero tiene alergia al ibuprofeno. Entonces, yo siempre les digo, traten ustedes, ya que tienen predisposición genética, de no tomar fármacos, porque puede ser alergia. Hay abuelos que vienen con su caja de medicamentos y tienen losartán para el hipotiroidismo, para la ansiedad, porque no duermen, están anestesia, etcétera. Diazepam, yo les digo, pero ¿por qué tomas tantos medicamentos? Es que el doctor me ha dado, eso es falso.
El pacientito que viene, le das tu ibuprofeno, dice, no me mejora, doctora, ya le das diclofenaco, no me mejora, entonces va subiendo, les digo, no, es que por ustedes dicen que no les hace efecto. Y cuando se enteran de que tienen la alergia a los AINES y les digo, estos que dos nos quedan, tiene que ser en caso muy necesario, vieran cómo es que dejan de tomar los medicamentos. Obviamente, el losartán, lo que son para las patologías de base, continúan, pero ellos tienen que entender, por eso hay que saberles explicar. Yo les explico sus laboratorios, como les voy a explicar a ustedes, y así entienden, ¿no? Porque el paciente tiene que ser corresponsable de su mejora, de su patología, o para que no se complique, ¿no? La siguiente. La siguiente, Nils, por favor. Dentro de la hipersensibilidad de tipo 4 vamos a tener, dijimos, el espectro del síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Esta es una dermatosis tóxica que tiene una característica clínica e histológica caracterizada por la destrucción y desprendimiento del epitelio de la piel y de las mucosas. Este síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica son clínicamente similares, excepto por su distribución. Si la afectación va a ser menor al 10% de superficie corporal, se considera síndrome de Steven-Johnson. Si afecta más del 30%, es una necrólisis epidérmica tóxica. Si la afectación es entre el 10 al 30% de superficie corporal, se considera solapamiento entre ambas. La siguiente. Entonces, dentro de su inmunopatogenia, vamos a ver aquí ahorita, pero veremos esta parte, en el que está de color verde manzana. La afectación puede ser de 2 a 9 individuos por millón. Fíjense que no es común. Su incidencia, su gravedad y ambas es mayor en aquellos receptores de trasplante de médula ósea, pacientes con VIH, más si tienen una infección por Pneumocystis jirovecii, en los pacientes con enfermedades reumatoides o con falla en la respuesta inmune, o sea, autoinmunes, como en el lupus eritematoso sistémico. Puede haber una predisposición genética, puede ser hereditario y tiene que haber sí o sí un periodo de sensibilización. Recuerden que en la clase anterior les decía, si no tenemos un timo que pueda permitir que los linfocitos TCD8, TCD4 no reconozcan a lo ajeno, entonces pueden tener células reactivas, ¿verdad? Entonces eso ocurre, entonces pueden tener, les decía, el paciente que tiene una enfermedad autoinmune puede tener una alergia o aquel paciente que tiene una inmunodeficiencia de igual manera. Entonces, al haber una falla en el sistema inmune, puede tener una hipersensibilidad o alergia. Aquí en la derecha tenemos, por ejemplo, cómo es que este linfocito TCD8 va a reconocer de manera directa a las células epiteliales y también va a haber un daño a nivel de los queratinocitos. ¿Qué va a liberar estos linfocitos TCD8? Gramsimas y perforinas. Entonces va a haber la destrucción a nivel de la piel y también de las mucosas. Es importante saber esta inmunopatogenia, que no es lo mismo que la otra. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué la piel y por qué, sobre todo, el paciente va a tener esa afectación? Como dijimos, los fármacos se van a liberar a través de la orina y de las heces y también a través del sudor. Entonces, por eso es que lo va a reconocer al queratinocito. La siguiente. Entonces, las manifestaciones clínicas de la hipersensibilidad de tipo 1 pueden ser desde un simple prurito, pápulas, hasta llegar a las lesiones en mucosas y en conjuntivas también. Por eso les decía que depende, ¿no? Puede ser leves, moderadas y severas. Si nosotros vemos un paciente con manifestaciones leves, descartemos que es una hipersensibilidad a alimentos, elementos del medio ambiente y siempre consideremos que puede tratarse de un fármaco si persiste mayor a 4 días o 3 días. La siguiente. En las manifestaciones de la hipersensibilidad de tipo 4, mediada por linfocitos TCD4, TCD8, si nosotros permitimos que siga con el fármaco en el organismo, va a ocurrir esto. Fíjense, este paciente parece un gran quemado, ¿verdad? Tenemos el signo de Nikolsky, que es nosotros tocamos con el dedo la piel y como son flictemas que se han formado o ampollas, se desprenden. Entonces parece un gran quemado. Es increíble. La siguiente. Imagínense, este es un paciente con una hipersensibilidad de tipo 4. En este caso ya está con una necrólisis epidérmica tóxica. Hace 12 años más o menos llegó una paciente de provincia cercana a la frontera del Perú y estaba así cuando yo lo vi en emergencias. Me dice la doctora de emergencias,
No sabemos qué es lo que tiene esta paciente alegado, tampoco se ha quemado, nada. Y le digo, no ha tomado medicamentos por si acaso, y era una señora de provincia que no hablaba el castellano. Y ya tenía que entrar a terapia, entonces no nos decía nadie, pues, qué es lo que había pasado con la paciente, hasta que uno de sus nietitos de 18 años, yo le pregunto, ¿no? ¿Y qué hace tu abuelita? Le empiezo a preguntar, no sé, doctora, y ahí, no sé, charlando, reinterrogando, me dice, parece que mi abuela convulsionaba y se iba al Perú para hacerse el tratamiento, pues no sabemos qué es el medicamento. Entonces, posiblemente la paciente tenía una epilepsia y le daban carbamazepina o fenitoína, entonces lo que ha estado ocasionando. Entonces, no tenemos que permitir que el paciente llegue a este extremo. La siguiente. Ahora, para evaluar un paciente con estas características, nosotros tenemos que evaluar de acuerdo a la superficie corporal quemada, la regla de los 9 que en cirugía lo han llevado. Es de esa manera nosotros podemos hacer la evaluación de la afectación de nuestro paciente con una necrosis epidérmica tóxica. La siguiente. En base a eso, nosotros podemos hacer una puntuación de gravedad para la necrosis epidérmica tóxica. Tenemos que tener factores de riesgo, como la edad. Si es que el paciente es menor a 40 años, es un valor de 0, y si es que es mayor a 40, un valor de 1. La malignidad asociada, si no tiene malignidad, 0, y si tienes 1. La frecuencia cardíaca, si va a ser menor a 120, 0, y si es que va a ser mayor a 120, es un puntaje de 1. El boom, si es que es menor a 28, 0, si es que es mayor a 28, 1. La superficie corporal individual o en peligro, si es que es menor al 10%, 0, y si es que es mayor a 10, 1. El bicarbonato sérico, si es que va a ser mayor a 20, 0, y si es que es menor a 20, 1. La glucosa sérica, si es que es menor a 252, va a ser 0, y si es que va a ser mayor a 252, es 1. Por eso es que estos pacientes con necrosis epidérmica tóxica, dependiendo de la gravedad que están ya, en este caso, tan mal, van a ser atendidos y manejados en terapia intensiva. Por ejemplo, si tenemos factores de riesgo de 0 a 1, la tasa de mortalidad va a ser un 3.2%. Si los factores de riesgo van a ser entre 2, la tasa de mortalidad de 12.1. Si van a ser 3, 35.3% de tasa de mortalidad. Si va a ser 4, 58.3%. Y si es que van a ser más de 5 o más factores de riesgo, la tasa de mortalidad es 90%. Entonces, ya podemos nosotros ver cómo va a ser el pronóstico de nuestro paciente. La siguiente. Cuando nuestro paciente está en la sala de terapia o en emergencias, por ejemplo, o internado, solamente tenemos que primero hacer que el paciente recupere. Posterior a que se recupere, recién le podemos pedir los exámenes de laboratorio. Podemos pedirle en este caso las pruebas in situ, que son en el propio paciente, como estamos viendo que dice pruebas prick test. En otros países, como ya están unas banditas blancas, ¿verdad? Ya se tienen las pruebas hechas, pero en nuestro medio no las tenemos. Entonces yo hago las pruebas prick y parche para los pacientes con sospecha de alergia a fármaco antituberculoso, sobre todo. En círculo amarillo que estamos viendo en la izquierda son pacientes que han hecho una hipersensibilidad por clínica a fármacos antituberculosos. Entonces, fíjense, hay una parte donde dice C positivo. Ese es el control positivo donde nosotros colocamos la histamina. Estamos provocando que el mastocito pueda degranular y liberar la histamina. Por eso es que hay una BON. Si es que la BON tiene 3 milímetros, se considera positivo, y el eritema es lo rojo que se va a poner alrededor de la BON. Ahí vemos una imagen que dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los que están pintados de rojos es la rifampicina pura, una, y la otra es más la isoniazida. Entonces, al estar en color rojo no quiere decir que sea positivo, es el color del fármaco. Y si es que han pinzado y han provocado una ruptura de un vaso, obviamente va a sangrar, pero eso tampoco se considera positivo, tiene que ver ese pequeño abón de 3 milímetros. Y lo que está pintado en verde, pues son pacientes que han estado canalizados, han sufrido hematomas. Nada tiene que ver con la prueba de alergia. Pues les decía que no tiene que ver lesiones, y si es que tienen, como estamos viendo en la imagen del paciente, hay que diferenciarlos, ¿ya? Al lado tenemos las pruebas parche. De igual manera, ¿no? Los que ven en cuadraditos blancos, por ejemplo, ya en otros países vienen establecidos. Mientras que en nuestro medio yo soy la que prepara
y hacemos la lectura a las 48 y 72 horas. En el lugar de la aplicación podemos ver vesículas, pápulas, que ya tenemos que registrar. Como lo hemos hecho en las clases prácticas, con el último grupo también lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Entonces, en base a eso, si mi prueba sale positiva a la aplica, entonces yo digo paciente cursa con una hipersensibilidad de tipo 1 mediada por IgE, digamos a la rifampicina. Su reexposición ocasionaría un choque anafiláctico. En el caso de las pruebas parche, si me sale positivo, yo colocaré en el fármaco, en la muestra número 1 correspondiente a etambutol se evidencia a las 48 horas eritema y pápulas en número de 5. Si a las 72 horas veo igual, ¿no? Digamos que fuera a la isoniazida, que se ve vesículas en número de 5 y eritemas. Entonces yo concluyo. Paciente posterior a las 48 horas y 72 horas con la prueba parche se evidencia vesículas pápulas en el fármaco número 1 correspondiente al etambutol, en el fármaco número 2 vesículas y eritema correspondiente al fármaco de la isoniazida, con lo que se concluye que el paciente está cursando con una hipersensibilidad de tipo 4 mediada por linfocitos TCD8 a la rifampicina y a la isoniazida, perdón, al etambutol y a la isoniazida, por lo que se sugiere no administrar para evitar em, el síndrome de Steven Johnson y necrólisis epidémica tóxica. Se sugiere a los médicos tratantes cambiar la medicación. La siguiente. También podemos pedir pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces yo puedo pedir las pruebas PRIC y puedo hacerle las pruebas PRIC en el paciente, perdón, pero tenemos la determinación de la IgE específica para alergenos alimentarios y ambientales. Aquí veamos primero. Dice maní, almendras, nueces, avellanas, clara, cangrejo, naranja, etcétera. Y ven unos cuadraditos verdes. Esos cuadraditos verdes es la cantidad de inmunoglobulina E que se produce tras la exposición de la avellana. Todos podemos producir cierta cantidad de inmunoglobulina E. Lo que está en verde no es patológico. Tiene que llegar a 1 para hacer una alergia leve, 2 moderada, 3 severa, 4, 5 y 6 que son los grados 1, 2 y 3. Y mientras más se expone, más puede haber esta numeración. En este caso, por ejemplo, el paciente tiene alergia al cangrejo, casi está llegando a un nivel 3. Entonces yo le digo, señor, usted tiene que evitar elementos del mar como el cangrejo, mariscos. Pero también el cangrejo tiene la misma estructura de los ácaros. Los ácaros están en el polvo de casa, entonces hay una reacción justamente al cangrejo y a los ácaros. En la columna derecha tenemos, por ejemplo, el panel de alergenos vía aérea. De igual manera, aquí tenemos a los dermatofagoides. Entonces tenemos alteronícinos y alfarinae, que son los más frecuentes. Y fíjense, no está llegando a nivel 1, pero ya el paciente está sensibilizado, porque este paciente es el mismo tanto en panel alimentos y elementos del medio ambiente. Y el señor me dice, yo no como, doctora Cangrejo. Lo que pasa es que este paciente tiene alergia a los dermatofagoides que en el de vía aérea está controlado, por eso está a nivel menor a 1. Pero es más sensible esta prueba en los alimentos al cangrejo y por ende, como les digo, porque tiene la misma estructura, nos va a dar positivo al cangrejo y a los ácaros. Fíjense, tiene alergia a los pastos, al centeno, al gato y al perro también. Yo les digo a los pacientes, yo no estoy de acuerdo con eliminar a los gatitos, regalarlos, donarlos, porque no sabemos qué es lo que van a pasar. Además de eso, los animales, nuestras mascotitas, son parte de nuestra familia. Entonces yo les explico a ellos, les digo, depende de ustedes que esto baje. Puede ser que no entre a su habitación, esté afuera, póngale mantas polares, porque ahí se pega el pelo del gato, la caspita, póngale ropa, báñenle, etcétera. Y como la mayoría está en el colegio, está en institutos o el paciente está trabajando, llega en la noche, lo acaricia un rato al gato y se va a su cuarto. Entonces, de esa manera estos niveles bajan. Lo de bueno es que nuestros pacientes no presentan una reacción anafiláctica, digamos, a los alimentos ni elementos del medio ambiente, como en otros países, por ejemplo. Más es a fármacos, pero también estamos todavía vírgenes en ese sentido, más bien. La siguiente. Aquí tenemos el test de degranulación de basófilos. Todo esto es mediado por IgE. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el test de degranulación de basófilos? Ahí dice alergeno, dice porcentaje de degranulación, el nivel basal 30%, dice, y la concentración. Para poder hacer estas pruebas, primero el paciente tiene que tener el antecedente. No puede ser que venga como alguna vez un abuelo o 2 o 3, diría, que vinieron, me dicen, doctora, estoy viniendo porque
Cuénteme, tome asiento, señor. Quiero saber si tengo alergia, me dice. Pero ¿ha comido algo usted o se ha expuesto a algo y ha empezado a estornudar? ¿Ha tenido granos, escozor, tos, diarrea? Me dice, no. Medicamentos tomo de todos, sí, no pasa nada. Entonces, no podemos hacerle pues las pruebas. Imagínense, creo que cada fármaco cuesta entre 250 hacerle la prueba del test de granulación. El panel de alergenos alimentarios debe estar entre 1500. Entonces, yo también puedo decir ya, primera consulta 250, la siguiente 150, ya mejor, ¿no? Que venga cada vez el paciente, eso es antiético, no se hace. Por eso todos los exámenes tienen que ser acorde al paciente. Yo le digo, señor, digamos, si tiene alergia o sospecha de alergia a los alimentos y no tiene alergia a los medicamentos, entonces le digo, solamente vamos a hacer el panel de alergenos alimentarios y ambientales. No le voy a hacer el de medicamentos porque usted no tiene alergia a los medicamentos. ¿Y por qué yo pido en el paciente que tiene sospecha de alergia a fármacos el panel de alergenos alimentarios y ambientales? ¿Por qué? Porque puede ser que mi paciente ese día ha comido el huevo y tenía alergia al huevo y de paso ha tomado el ibuprofeno. Entonces, no es el ibuprofeno, sino es el huevo. Entonces, yo tengo que hacer ahí, sí, y sí o sí, hacer el diagnóstico diferencial. No tengo que ver que el paciente no ha hecho una alergia a los alimentos, pero sí al ibuprofeno y viceversa. Ahorita les voy a explicar, por ejemplo, cuando vamos a las salas de emergencias lo que pasa. Entonces, si hay un antecedente que me dice, digamos, yo, doctora, he tomado ibuprofeno y me ha salido granitos, o he tomado el diclofenaco y se ha hinchado mi labio, en ese caso yo hago este test de granulación, primero a los dos fármacos sospechosos. Y si me sale positivo, recién hago al resto de los fármacos. En este caso, ¿en qué consiste esta prueba? Le sacan sangre al paciente y someten a sus basófilos que les decía en la inmunopatogenia a estos fármacos. El basófilo que ya está sensibilizado con sus receptores de fracción cristalizada y la inmunoglobulina E van a reconocer al fármaco y van a degranular. Entonces nosotros estamos viendo a través de esta prueba cuántos de estos basófilos están degranulando frente a X fármaco. Cuando llega el nivel de 30% ya es una alergia. En este caso, fíjense la indometacina, 44, ibuprofeno, 77, diclofenaco, 38, ketorolaco, 32. Después, el metamizol está en un 29%, el paracetamol en un 23%. Estos fármacos que acabo de mencionar pertenecen al grupo de ¿quién? De los AINES, los antiinflamatorios no esteroides. Cuando ya tienen el valor de 30 para arriba, ya se considera alergia y no pueden volverse a utilizar. En el caso del metamizol, que tiene un valor de 29% y el paracetamol, se considera que está sensibilizado. ¿Qué quiere decir esa palabra sensibilizado? Que si se reexpone, va a ser alergia. Entonces yo le digo al paciente, usted, tenemos solamente dos fármacos para salvar. Entonces trate de no tomar, a menos que sea muy necesario, se toma uno. Y si presenta síntomas, se toma la cetiricina. Y si no, no. Ahora puede ser que algún colega me diga, Dina, está bien que usemos corticoides, pero yo necesito algo que le calme el dolor al paciente. Entonces, ¿qué me recomiendas? Entonces, en base a este test de granulación, yo le digo, ya, le daremos paracetamol por vía endovenosa y vamos a premedicarlo con corticoides y antihistamínicos. O sea, la hidrocortisona de 100 cada 8 más la clorfe cada 8 durante todo el tiempo de tratamiento del paracetamol. Lo mismo puede pasar para los antibióticos. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, aquí el tramadol no es un AINE, pero igual tiene el paciente alergia. Y el Celecoxib no pertenece a la misma vía de los COX que de los AINES. Entonces, en este paciente sí se puede utilizar este fármaco. Aquí falta la pregabalina, que también se puede usar en caso de dolor. Pero les vuelvo a explicar a los pacientes, usted ya tiene alergia a los AINES, entonces no trate de tomar, puede ponerse, puede friccionarse por ejemplo, los ungüentos de mentolado, lo que provoca es calor y el calor en el paciente con artrosis causa disminución del dolor. Mientras que en la artritis reumatoide, ¿qué pasa? El calor incrementa, ¿no es cierto? El calor, el rubor en el paciente que tiene dolores articulares. Entonces, de esta manera es que podemos trabajar. Ahora, les había comentado de que hay pacientes que tienen una reacción idiosincrática, entonces también tenemos que pedir nosotros la reacción o el test de granulación a los anestésicos para ver cuál de esos anestésicos que se ha administrado ha hecho que presente la reacción anafiláctica. La siguiente. Entonces,
Es muy importante que ustedes hagan una completa anamnesis. Por eso hago énfasis en la clase práctica y les digo, tienen que saber ustedes semiología, cómo se confecciona la historia clínica, qué es anamnesis por sistema, que no es lo mismo que examen físico segmentario. Así que háganse un análisis ustedes. Al año van a estar en quinto y al subsiguiente en el internado. Tienen que saber hacer ustedes una correcta y completa historia clínica. Casi en un 70% está el diagnóstico al hacer solamente la anamnesis y después en el examen físico general y segmentario ya pues van a tener el otro tanto más y un 10% va a ser en los exámenes de inmunodiagnóstico y los complementarios. La siguiente. Entonces, nosotros en la historia clínica tenemos que hacer énfasis en los antecedentes personales patológicos. ¿Tiene alergias? ¿Qué patologías presenta? ¿Qué fármacos se administra? Puede ser que mi paciente ya tenga alergia a los elementos del medio ambiente o alimentos, entonces puede también hacer alergia si se sensibiliza a los fármacos. ¿Qué patologías presenta? Les decía, el prurito no es típico de la alergia. Yo siempre les digo a los pacientes, no señora, no todo lo que es cuesta es alergia, porque me dicen, tengo alergia. A ver, ¿cuáles son los síntomas de la alergia? Dependiendo de dónde se expone, ¿no es cierto? O dónde se manifiesta, perdón. Entonces, puede ser prurito, abones, eritema, aumento de volumen, etcétera. Entonces, hay que saber diferenciar. En un paciente que tiene diabetes, les decía, puede tener prurito. El paciente que tiene una hiperbilirrubinemia, también las terminaciones se van a estimular y va a tener prurito. ¿Para qué yo le voy a hacer a esa paciente que viene, como unas 2 veces me ha ocurrido, vienen los pacientes piolines, o sea, amarillos, ictéricos, y me dice, me ha mandado la doctora de gastro porque dice que tengo una alergia. Yo le digo a la paciente, mire señor, ahorita no es prudente hacerle un cuadro de un panel de alérgenos porque no le cubre el seguro en el Hospital del Norte, ¿no? Y en el privado, ¿para qué yo voy a hacer gastar a la institución sabiendo que el prurito que tiene no es por la alergia, es por el incremento de las bilirrubinas? Entonces le digo, no puedo hacerle ningún panel. Y explica en una hoja de respuesta interconsulta al colega que es por el tema de la hiperbilirrubinemia, el prurito que tiene o por la diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué fármaco se administra? Cuando me llaman a mí desde las salas de emergencias, me dicen, doctora, el paciente ha venido el día martes, dice que ha comido salchicha, a la consulta externa le han dado cetirizina, ha mejorado ese día, al día siguiente ha vuelto a presentar y después ha venido a emergencias, en emergencias le hemos administrado hidrocortisona, clorfe, ha remitido el cuadro ese día, a los 2 días ha vuelto a presentar. Yo siempre les pregunto, ¿y no has preguntado si está tomando algún medicamento? Ah, no, los que no saben, ¿no? Pero ahora en su mayoría donde yo voy a trabajar, ya saben ellos. Entonces ya me dicen, doctora, le he preguntado al paciente si ha comido salchichas, pero también había estado tomando amoxicilina porque ya tenía un proceso de sinusitis. Entonces, ese es el causante. O dice, ha estado tomando, dice, antigripal. Obviamente que el antigripal que tiene, el paracetamol, entonces al tomar con la clorfe, ha estado como atenuando la reacción causada por el paracetamol, ¿verdad? La clorfeniramina. Entonces ya saben ellos el manejo y ya saben qué tienen que accionar, ¿no? Entonces lo más importante, ustedes pregunten, no solamente qué es lo que ha comido, pregunten, ¿no estaba tomando algo o no ha tomado algo? Cuando hay pacientes que tienen prurito, no mejora o persiste, yo siempre les digo, ¿y no está tomando algo para no dormir, para dormir, algún ansiolítico? Y ahí dicen, no, diazepam o me tomo el tramadol o para la migraña, etcétera. Entonces ahí vemos que la causa no es solamente el alimento ni elemento del medio ambiente, sino es el fármaco. Entonces es importante. También hacer énfasis en los antecedentes personales familiares, enfermedades autoinmunes, alergias, enfermedades raras. La siguiente, por favor. Entonces, los factores es lo que vamos a hacer en la consulta es diferente a la que vamos a hacer en emergencias. En emergencias vamos a hacer la historia clínica completa, vamos a sí o sí colocar una dieta hipoalergénica, vamos a suspender el fármaco que esté usando y cómo saber si es una hipersensibilidad de tipo 1 o de tipo 4. El paciente puede mentirnos, ¿no? Para que no lo regañemos, puede decir, doctora, esta mañana me ha brotado así todo eritematoso con sus pápulas o abones, pero puede que sea así o puede ser que hace 10 días estaba y no nos ha contado, ¿verdad? Entonces siempre colocar hipersensibilidad de tipo 1 versus 4 a fármaco tal para que nos diga. Ahora, un dato muy importante es la sintomatología. Si van a ser de minutos a horas, es una respuesta
mediada por IgE, mientras si los síntomas son mayores a 6 horas, semanas o meses, es una hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, eso es muy importante hacer y el diagnóstico diferencial, por eso es que hay que pedir un hemograma, química sanguínea, examen de orina, para descartar. Los cuadros de artritis séptica, por ejemplo, también pueden producir prurito. Entonces, muy importante, ¿ya? La siguiente. Aquí están los exámenes. También les decía que podemos pedir, por ejemplo, una IgE total, ¿no? Pero puede ser que esta IgE total esté negativa o normal. Si ya le han colocado al paciente corticoides, entonces obviamente va a bajar la respuesta inmune. Pero cuando son reacciones, digamos, de hipersensibilidad severas o moderadas, esta IgE en el primer día, por más que le administremos corticoide, está alta, ¿no? Después le hacemos ya por consulta externa el test de degranulación, el panel de alérgenos alimentarios y ambientales, sin corticoides. La siguiente. Entonces, el manejo y tratamiento depende mucho de la sintomatología y de la gravedad, ¿no? Si son reacciones como prurito, entonces le damos la cetiricina, le hacemos el control. Si es menor a 3 días o una semana, entonces puede ser por algún elemento que haya comido. Por ejemplo, el pescado, los enlatados, el pescado sobre todo, si es que está en mal estado, elimina una toxina que también va a estimular al sistema inmune, a las terminaciones nerviosas y va a degranular el mastocito. Entonces vamos a tener también pruritones y le hacemos el panel y el paciente dice, no sale positivo al panel de alergenos para pescado o el bacalao. Y el paciente vuelve a comer y dice, sí, una vez me han dado alergia. Lo que pasa es que ha sido por la toxina, como no, una reacción a esa toxina del pescado en mal estado. Entonces, tenemos que suspender primero en emergencia, suspender el fármaco, puede ser AINE, antibióticos u otro fármaco, ¿no? Usamos corticoides, puede ser la dexametasona de 8 miligramos, si va a ser por consulta externa, más la clorfenidamina, una ampolla por 3 días intramuscular. Si va a estar internado, la hidrocortisona o la dexa, ¿no? Y dentro de los antihistamínicos, la clorfenidamina es muy buena por vía intramuscular o venosa, igual, ¿no? Durante todo el tiempo de tratamiento y la cetiricina por vía oral en caso de que sea consulta externa. La dieta hipoalergénica y si es que es un paciente, como han visto, con la necrosis epidémica tóxica, obviamente va a ir a la sala de terapia intensiva. Ahora muchos dicen, ¿usamos antibiótico o no? Me dicen, no necesitamos usar antibiótico porque el paciente tenía o tiene una infección urinaria. Entonces, si el paciente ha hecho alergia, por ejemplo, a una cefixima, que es una cefalosporina, podemos darle otro fármaco de otra familia. Les digo, podemos darle macrólidos. Entonces, de esa manera es que hacemos que el paciente pueda recuperarse de su proceso infeccioso. Ahora, si mi paciente está entrando a la sala de terapia intensiva, obviamente va a necesitar, ¿no? Porque la piel es la primera barrera de defensa, les dije. Y si estamos en un ambiente donde hay bacterias y el paciente se puede infectar de patógenos nosocomiales, entonces tenemos que usar un fármaco que nos pueda prevenir, ¿no? Una profilaxis. La siguiente. Aquí tenemos la inmunopatogenia y cómo es que van a actuar los corticoides. Fíjense, los que están en amarillo es cómo es el mecanismo de acción de los corticoides. Va a frenar para que no haya la presentación del linfocito T al linfocito B, para que no pueda degranularse el mastocito y no liberar las histaminas. Y a nivel de los mastocitos, fíjense, va a inhibir para que se puedan diferenciar y no tener las proteínas de transcripción y de esta manera no se va a liberar lo que es la histamina. Por eso tienen que saber muy bien la inmunopatogenia. Entonces, haciéndonos esta preguntita y viendo, por ejemplo, cómo es que actúan los corticoides a nivel de lo que son las células de la respuesta inmune, es que nosotros les decimos a los pacientes, usted si se va a hacer la prueba PRIC o se va a hacer la prueba PARCH o se va a hacer la prueba del test de degranulación, no tiene que estar con corticoides porque todo nos va a negativizar. ¿Se dan cuenta? Entonces, 4 días antes tienen que suspender el tratamiento con corticoides, ya sea tópicos, ya sea endovenosos, intramusculares o por vía oral. La siguiente. Ahora,
Por ejemplo, en los pacientes que tienen una necrólisis epidérmica tóxica, nosotros podemos usar un anticuerpo monoclonal por vía oral, que es la ciclosporina, en una dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso por vía oral por 3 días. El mecanismo de acción, ¿cuál va a ser? Va a inhibir a estos linfocitos TCD8, disminuye la duración de la enfermedad y disminuye la mortalidad. El uso de corticoides antiguamente estaba controvertido. Digo antiguamente, ¿por qué? Porque decía, aumenta la tasa de mortalidad, de infección, riesgo de enmascarar la sepsis. Pero si les estoy diciendo que el corticoide frena y de esa manera no se produce destrucción de los órganos y obviamente de la epidermis. Entonces, ¿qué vamos a hacer de los queratinocitos, perdón? Mejora, entonces podemos utilizar. Y a la par podemos usar un antibiótico, ¿no es cierto?, de manera profiláctica. Entonces, sí se puede utilizar en ambos cuadros. Otros dicen que podemos usar la plasmaféresis, que es limpiar con los anticuerpos que van a ocasionar este daño y van a eliminar a la vez los metabolitos reactivos de los fármacos. Y también se puede utilizar las inmunoglobulinas como un uso terapéutico y van a ser pues anticuerpos neutralizantes. La siguiente. El mecanismo de acción de los antihistamínicos, como su nombre lo indica, van a ir donde los receptores de la histamina y no se va a liberar, pues, y no vamos a tener los síntomas característicos. Por ejemplo, podemos utilizar la clorfeniramina, que es lo que más hay ahora, por vía endovenosa o intramuscular, ¿no? Y también podemos utilizar aquellos como la cetiricina por vía oral. Lo que pasa es que de los antihistamínicos de primera generación, como estamos viendo la clorfe, pasa la barrera hematoencefálica y causa sueño, mientras que la cetiricina no. Pero hay algunos pacientes que son tan sensibles que a esa dosis baja de 10 miligramos tienen somnolencia. La siguiente. La siguiente, Nils, por favor. Bueno, ya he terminado la presentación. Me voy con este mensaje, ¿no? Que alguna vez los pacientes me decían, ¿no? No todos tienen la oportunidad de agradecer a sus médicos. Este día le agradezco a Dios por tener un doctor tan grandioso en mi vida. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Hay pacientes que tienen tanto miedo de entrar a quirófano o de tomar un medicamento que realmente cuando se les explica y vemos la causa de esa alergia, están agradecidos porque ha habido pacientes que por sospecha ya no tomaban absolutamente nada, ni querían entrar a quirófano, ¿no? Entonces, es una esperanza que se le da con la premedicación. Y también les presento la danza de la morenada que me encanta. Cuando yo estaba en Caracas siempre mostraba algo de nuestro país, la danza de Oruro, de La Paz, nuestra comida, nuestra vestimenta, y siempre yo he llevado en alto a nuestro país, ¿no? Hasta en la manera de hablar. Me acuerdo que mi eres superior me decía, Dina, ya estamos 3 años aquí, estás 3 años con nosotros, ¿por qué no hablas como venezolano? Y yo le decía, no, yo soy boliviana. Entonces, lo mismo, ese mismo orgullo estoy aquí y lo llevo aquí a Bolivia, ¿no? Porque a pesar de los problemas sociales que se ha vivido en Venezuela, a mí me ha enseñado mucho mi hospital militar. Mi jefe de servicio nos decía, ustedes se van a ir a República Dominicana, Nicaragua, Bolivia, porque éramos de esos países, a Colombia, y tienen que manejar los protocolos europeos y estadounidenses en sus países. ¿Será que aquí no tenemos los reactivos, los equipos, pero ustedes allá lo van a tener? ¿Ya? Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces, nos vemos, que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo viernes para el examen, por favor. ¿Ya? Y con el grupo, por favor, el día viernes ya tiene que comunicarse mejor si es el viernes para distribuirse los temas y la parte práctica. Pueden preguntar al grupo que está pasando ahora o al primero de cómo es la modalidad de trabajo conmigo en el Hospital del Norte. ¿Ya? Chao, nos vemos, por favor. Y el lunes tienen que estar exponiendo para que el martes hagamos la práctica de la semana que viene con el último grupo. Chao, chicos. Adiós. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.